Vamos a empezar con el video informativo de derecho. El primer tema que vamos a tratar es la transmisión de la obligación. Se habla de transmisión de las obligaciones cuando uno de los sujetos de la obligación transfiere su posición en el vínculo obligatorio a otro sujeto, aquellos que son susceptibles de ser transmitidos. Por tanto, por el aspecto activo, si es el acreedor quien transmite su crédito, o por el aspecto pasivo, si es el deudor que traspasa su deuda. En ambos casos, la obligación permanece intacta, siendo la misma tanto antes como después de la transmisión. Asimismo, la causa de la transferencia puede venir por razones mortis causa o inter vivos. La primera es ampliamente tratada en el libro y en nuestro Código Civil, que trata de la sucesión por causa de la muerte. La segunda hace referencia a cuando las partes, por medio de la autonomía de la voluntad, deciden transmitir obligaciones a otro sujeto para solventarlas, cederlas o librarse de ellas. Siendo así, solo nos detendremos a analizar la transmisión intervivos. La transmisibilidad de las obligaciones es principio de incursión del derecho moderno. Transmisión de la obligación. La transmisión de la obligación es un fenómeno jurídico que se presenta cuando tiene lugar una situación en la persona del acreedor o del deudor, siempre que la causa de ese fenómeno de las relaciones con la persona del sujeto que ha quedado sustituido. Transmitir es transferir o traspasar a otro lado la calidad que se inviste de acreedor o deudor, lo que puede en teoría provenir de la voluntad del transmitiente o enajenante, que hace ajeno lo que era propio, o de hecho suyo al que la ley esa virtualidad de sustitución. Por ejemplo, la muerte que Ministerio Legis transmite los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta a la otra persona que sobrevive, a lo cual la ley o el testador llama recibirla. El fenómeno de la transmisión de la obligación supone el contenido inmutable que permanece idéntico a sí mismo con el aditamento invariable de los accesorios y garantías y un cambio en el elemento personal del acreedor o deudor. Empero la obligación continúa siendo la misma, pese a ese cambio. Por eso puede hablarse de la transmisión. Si la obligación primitiva también hubiera cambiado, ya no habría transmisión, sino novación. Por otro lado, las diversas clases. Según sea el principio de división que se adopte, pueden distinguirse las diversas clases de la transmisión. 1. Según el origen de la transmisión. Ella puede ser legal o voluntaria. La primera deriva de la ley, por ejemplo, la recordada sucesión a favor o a cargo de los herederos legítimos por parte del difunto. La transmisión voluntaria proviene de la voluntad del individuo cuyos derechos se cede, lo que opera un contrato de cesión de crédito a favor del cesionario. 2. Según la extinción del título o la transmisión, esta es universal o particular. Esta es universal o particular. Ok, la primera se refiere a la totalidad o a una fracción del patrimonio. Y por último, según la causa que opera la transmisión. La sucesión es mortis causa o por actos entre vivos. Mientras la primera se produce por la muerte de una persona, el legado de un crédito, la segunda opera en razón de un acto jurídico dotado de virtualidad translativa, por ejemplo, un contrato de cesión de crédito. Por actos entre vivos no pueden abarcar bienes o créditos particulares. No hay sucesión universal por contrato. Ahora vemos la extinción de las obligaciones en México. Los efectos de las obligaciones son las consecuencias de orden jurídico provenientes de la existencia y virtualidad de la obligación. Los efectos de las obligaciones se refieren al cumplimiento o no del deudor y las acciones legales de las que dispone el acreedor. Los efectos son normales o anormales. Los normales son las obligaciones naturales. Los anormales se corresponden con el daño resarcitorio. Primero, mora del acreedor. Segundo, liberación del deudor. Y tercero, pago por consignación.
También existen lo que son los modos de cumplimiento. Uno, que es el cumplimiento voluntario. Por lo general, las obligaciones son cumplidas espontáneamente. El deudor cumple la prestación debida, ya sea por convencimiento o por temor. Segundo, cumplimiento forzado. El cumplimiento forzado, ante el incumplimiento del deudor, el acreedor dispone de los medios legales necesarios a fin de que el deudor le procure aquello a lo que se ha obligado. En primer término, los recursos se canalizan por intermedio de la autoridad judicial. Nunca pueden hacerse justicia por mano propia. Son recursos judiciales. En segundo lugar, tales acciones tienden a la ejecución directa de la obligación, es decir, a la concreción de la presentación que el acreedor espera recibir del deudor. Finalmente, este recurso está respaldado por la fuerza política. Tercero, cumplimiento por otro. Este tercer modo de cumplimiento específico de la obligación es el que obtiene el acreedor mediante la intervención de un tercero que satisface la presentación a cargo del deudor. Acerca de la naturaleza de esta virtualidad de la obligación se desdobla según se examine desde el lado del acreedor o del deudor. Del lado acreedor se trata como un cumplimiento específico de la prestación debida. Del lado deudor, el cumplimiento por otro aparece como un modo subsidiario de practicar el hecho debido por el obligado. Para que la responsabilidad del deudor quede comprometida, deben conjugarse los siguientes presupuestos. 1. Incumplimiento del deudor. 2. Imputabilidad del incumplimiento al deudor en razón. 3. Daño sufrido por el acreedor. Y 4. Relación de causalidad en el incumplimiento del mismo. Basta que alguno de estos presupuestos falte para el deudor para que quede exento de la responsabilidad civil por las consecuencias de su actividad. Con uno de estos que falte, ya se libra de todo mal. Ahora seguimos con la extinción de las obligaciones en México. El principio general de las obligaciones de México es que nacen para ser cumplidas, pero obviamente no siempre se cumple. El incumplimiento material del deudor constituye el primer presupuesto de su responsabilidad. Consiste en una desconformidad entre la conducta obrada por el deudor y la conducta debida por ésta, según los términos de la obligación. A esta infracción a lo debido se le denomina incumplimiento material de la obligación, porque aparece como una materia de conducta en contravención a la exigida por la existencia de la obligación. Seguimos con el tema de las extinciones de la extinción de la obligación en México. Vamos a proceder a hacer un preguntas y respuestas. ¿Qué es un pago? Es el cumplimiento de efectivo de la obligación. ¿Qué es el efecto de las obligaciones? Cumplimiento es la entrega de la cosa o cantidad debida o la presentación del servicio que se hubiere prometido. ¿En qué consiste el incumplimiento de las obligaciones? Reparación del daño, pago de daños y perjuicios, saneamiento por evicción, saneamiento por vicios ocultos. ¿Qué efectos produce el incumplimiento de la relación con los terceros? Ejercicio por el acreedor de los derechos y deudor, acción contra la simulación. ¿Qué es la reparación del daño? Restablecimiento de la situación anterior a la acción. ¿Qué es el pago de daños y prejuicios? Es la pérdida o el menoscabo sufrido por el patrimonio por falta de cumplimiento de una obligación. ¿Qué es el saneamiento por vicios ocultos? La obligación del saneamiento consiste en que tiene que el que enajena no solo responde a la evicción, sino de los vicios ocultos de la cosa, también llamados vicios redivitorios. ¿Cuál es el ejercicio por el acreedor de los derechos del deudor? Posibilidad de la defensa por el crédito acreedor de los derechos que competen al deudor. Cuando el crédito consta de un título ejecutivo, constituye una excepción del principio afirmado por el Código Procesal de que ninguna acción puede ejercitarse sino por aquel a quien compete por su representante legal. ¿Cuáles son las formas de transmisión de las obligaciones? Cesión de derechos, de deudas o subrogación. ¿Qué es cesión de derechos? Cuando el acreedor transfiere a otro
o a otros que tengan contra su deudor. Cuando hay cesión de deudas. Es el contrato por el cual es sustituido por otro y la obligación sigue siendo la misma. Cuando ocurre eso, hay cesión de deudas. ¿Qué es la subrogación? Es un acto jurídico de naturaleza en el que se transmiten las obligaciones. ¿Cuáles son los medios de extinción de las obligaciones? El acreedor queda satisfecho o no queda satisfecho. Se ataca el acto mismo que las generó. ¿Cuándo queda satisfecho el acreedor? Cuando existe un pago o compensación al término extintivo. O sea, cuando ya no queda nada más que pagar. ¿Cuándo no se queda satisfecho el acreedor? Cuando existe remisión de deuda, pérdida de la cosa o prescripción. ¿Cuándo se ataca al acto mismo que las generó? Cuando hay nulidad, resolución, recesión o revocación. Definición y caracteres de extinción de las obligaciones en derecho mexicano. Concepto de extinción de las obligaciones que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano 1994 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Escrito por Carmen García Mendieta. Disolución de la relación jurídica que constriñe al deudor a cumplir una prestación o abstención con respecto a un acreedor. Modos de extinción de las obligaciones. El modo natural de la extinción de las obligaciones es su cumplimiento, o sea, el pago del precio o de la prestación debida. El pago puede hacerse por el deudor o por un tercero. Es posible pagar con la propia cosa debida o con otra en su sustitución por pago de entrega de bienes. El artículo 2063 del Código Civil para el Distrito Federal en ese entonces y dicho cumplimiento puede ser voluntario o forzado. Ejecución en vía judicial. Además del pago en sentido estricto, existen otras formas de extinción de las obligaciones que implican al cumplimiento, como la compensación como la compensación. Una obligación puede extinguirse por cambio de su objeto. Finaliza el vínculo obligacional y nace otro nuevo, como la novación, y en algunas formas de transición. Las obligaciones pueden terminar por renuncia del acreedor a su derecho. Es el caso de la revisión o bien porque el cumplimiento se haga imposible. Si la cosa aparece por caso fortuito, queda fuera del comercio o se pierde. En estos supuestos, el deudor no debe la prestación si la misma cosa es cierta, siendo de género. Debe sustituir el objeto por otro igual de especie y cantidad. Cuando se declara la inexistencia o nulidad del acto jurídico que dio origen a la obligación, y cuando el Distrito Federal o ahora Ciudad de México legisla el pago en su título cuarto, capítulo 1, artículo 2062 a 2096, como efecto de las obligaciones entre otras partes. La extinción de las obligaciones en la sistemática del Código está arreglada en el título quinto y comprende la comprensión del capítulo primero. La confusión de derechos, capítulo segundo, la remisión, capítulo tercero y la innovación, capítulo cuarto. El título sexto del citado cuerpo legal se ocupa de la inexistencia y nulidad de los actos jurídicos generales de las obligaciones. Con esto terminamos.